Hola, con ustedes Carmen Enma Castillo, psicóloga dominicana. Hoy en mi episodio número 10, Bullying, casa o escuela. Como siempre, les daré mis mensajes y sugerencias que les ayuden en su diario vivir. Espero que mis mensajes lleguen a cualquier rincón del mundo. Doy inicio a Siempre con Enma. El acoso es un comportamiento agresivo intencional entre niños en edad escolar que involucra un desequilibrio de poder o de fuerza. El comportamiento se repite o tiende a repetirse con el tiempo. Tanto los niños que son acosados como los que acosan pueden padecer problemas graves y duraderos. Se manifiesta de forma física, verbal o social. Este mal se ha ido ampliando con el alcance del acoso a nivel cibernético, donde se envían mensajes, claves, dibujos anónimos, y estos dibujos deben los padres de darse cuenta cuando sus hijos hacen estos dibujos en las paredes de sus habitaciones. Ahí hay claves y estos dibujos son planes que ellos tienen para cometer sus hechos. Si no lo saben interpretar, deben buscar a alguien que sepa leer e interpretarle esos dibujos con el fin de ayudar a sus hijos si están planeando algún ataque por el problema del acoso. Es una forma de violencia entre compañeros en la que uno o varios molestan y agreden de manera constante y repetida a uno o varios compañeros, quienes no pueden defenderse de manera efectiva y generalmente están en una posición de desventaja o inferioridad. El bullying se produce de forma física, psicológica, verbal, sexual, social, y el ciberbullying o bullying cibernético, que también está causando mucho daño porque entonces los padres no tienen acceso a los celulares de sus hijos y tampoco tienen autoridad para decirles: vamos a chequear los mensajes que tú recibas en tu celular. Los signos de intimidación que se producen incluyen depresión, soledad o ansiedad, bajo autoestima, dolor de cabeza, dolor de estómago, cansancio o malos hábitos alimenticios, falta de ir a la escuela, no estar a gusto en la escuela o tener rendimientos más bajos que los que tenían antes. Este tipo de violencia afecta negativamente a la víctima, disminuyendo su autoestima y confianza, lo que puede conllevar a que padezcan de frecuentes estados de ansiedad, depresión, autoagresión o conducir al suicidio o desenfrenar su violencia sobre otros. Muchos suelen escaparse de sus casas o hacerse daño a sí mismos. También tienen intentos suicidas, lesiones sin explicación, como por ejemplo dañar su ropa, dañar sus libros, sus dispositivos electrónicos, tienen dificultad para dormir, pesadillas frecuentes, tienen pérdida de amigos y también evitan situaciones sociales. El acoso escolar busca bloquear socialmente a la víctima, pero muchas veces ese bloqueo en la escuela viene del seno familiar.
Los niños necesitan conocer maneras de enfrentar de forma segura el acoso y cómo recibir ayuda. Usted, como padre, tiene que decirle a sus hijos, sacar tiempo de calidad y hablar con sus hijos. Decirle que cuando sientan acoso de parte de uno de sus compañeros, busquen ayuda con un adulto. Si es en la escuela, tratar inmediatamente de buscar ayuda con su profesor. Los profesores deben de estar conscientes de que ocurre el acoso en la escuela y deben de tener vigilados esos sitios como los baños, el patio de juegos, los pasillos, la cafetería y también cuando ellos entran al bus escolar. Esto debe ser tomado muy en serio en las escuelas. También la intimidación en el aula. Sabemos que los maestros están ocupados impartiendo sus clases con otros niños que quizás tienen problema en el aprendizaje y no están tan pendientes de cuando un niño está molestando al otro. Pero los niños, cuando tienen este problema en su aula, deben inmediatamente de comunicarlo a su profesor. Es muy importante también que lo comuniquen en sus casas y que los papás se reúnan con los maestros y puedan entre todos buscar una solución contra la intimidación escolar y más si se trata de su hijo. Deben los maestros de explicarle a los alumnos que el acoso escolar es ese tipo de comportamiento que tendrá consecuencias graves y que deben evitar tener confrontaciones con sus compañeros, evitando el peligro de convertirse en víctimas de acoso. Padres de familia, observen la actitud de su hijo para detectar señales de acoso. Ustedes saben, no siempre los niños son propensos a decir que lo están intimidando, porque a lo mejor han sido amenazados por su acosador. No deben de decirle al niño o al joven si le explica que está siendo acosado en la escuela, no deben de decirle, tú eres flojo, tú tienes que enfrentar esto, no te dejes dar. No, no pueden decirle eso, porque lo están motivando a que cree una pelea entre los compañeros. Es muy importante también que los padres, como ya les dije antes, conozcan esas claves que ahora mismo se están dando y que son muy importantes para que detecten un plan que su hijo tenga en contra de su acosador y que no vaya a, a envolverse con un grupo y a formar una de las tantas masacres que han ocurrido. Deben de comunicar, los maestros deben comunicar a la administración de la escuela sobre los problemas que los muchachos le están diciendo que tienen en diferentes lugares de la escuela. Los padres, si han tenido acceso a los celulares, a mensajes que le están mandando a sus hijos, deben reportar a la policía esos mensajes amenazadores y guardar las evidencias pertinentes de los mensajes de texto, de correo electrónico o los comentarios colocados en los sitios web. También el acoso se produce en la familia. Cuando se produce en la familia, es una familia tóxica. Una casa debe estar libre de acosadores.
Yo entiendo, y es mi forma de pensar, que para que haya acoso familiar es porque dentro de esa familia ya se le da el nombre de familia tóxica. No se sabe por qué razón o motivo la toman con uno de sus miembros y usan frases como, tú no pareces mi hija, tú no pareces mi hijo, no sé por qué naciste, yo no estoy contenta con tu nacimiento, ¿por qué tú viniste al mundo? Tú no fuiste deseado. ¿No se imaginan ustedes que acaban de dejar una huella para toda la vida en su hijo o su hija? Sin causa, ni motivo, ni razón, esa persona no entiende qué mal hizo al venir a este mundo. Es más, esa persona lleva una carga para toda su vida. Muy difícil de borrar. La llevará por toda su vida. Entonces, de esta familia tóxica que le estoy hablando, esto alimenta ese acoso y hace tanto daño porque ustedes se imaginan, viene del seno familiar, de los padres, de los hermanos. ¿Qué hace el muchacho o la muchacha? Se va alejando de la familia y muchas veces es la misma familia quien ha propiciado ese alejamiento de su hijo o de su hija del seno familiar. ¿Qué hacen? Se van de la casa. Acosar a alguien en su entorno habitual supone condenar a la víctima a su total desestabilización psicológica, afectiva, económica y social. En la mayoría de los casos, las víctimas de acoso llegan a creer que las difamaciones que los familiares vierten sobre ellos son ciertas y terminan por abandonar su lugar en la familia. La víctima ha sido envuelta en una espiral de humillaciones y maltrato que lo llevan a abandonar su casa. En todo caso, las familias donde se promueven procesos de acoso deberían ser psicológicamente intervenidas o ayudadas por orden judicial si fuera preciso. En un caso que tuve en la comunidad, una, una amiga de la escuela se enteró por, por otra amiga que visitaba la casa sobre cómo trataban a una muchacha en la casa y cómo los padres la maltrataban acosándola. Creo que el acoso se da más en las casas que en las escuelas. Creo que se filtra información y llega a las escuelas. Hay muchachos que reciben bullying en su propia casa de sus familiares, como ya les dije anteriormente, y son objeto de constantes burlas, las cuales se hacen al frente de amistades que luego salen y las comunican a otras personas. Las mismas llegan a la escuela por ser amigo o amiga del muchacho o muchacha acosado por su familia, sin saber que su pesadilla se filtró a su aula entre sus compañeros de clases que conocen el problema. Este muchacho o muchacha se siente incómodo, presionado por un grupo que sin piedad lo castiga hasta el momento de llevarlo a conversar con su maestro. Muchas veces los maestros no toman las medidas necesarias y preventivas en tal caso y pasan esto como un malentendido entre estudiantes. Otras veces reportan al consejero de la escuela, el cual también muchas veces no realiza el trabajo que debe hacer en estos casos. Yo sé que habrán muchos casos y que tendrá el consejero mucho trabajo, pero habrán casos de casos.
Habrán casos con más importancia que deben de ponerle mayor importancia porque el caso lo amerita. ¿Qué pasa cuando no se les pone atención? El muchacho que viene de una familia con problemas, donde se inició el acoso, donde es maltratado, no se comprende con los padres, una familia disfuncional, no encuentra solución en su casa y cuando llega a la escuela es acosado por sus compañeros, molestándolos cada día. Este muchacho o muchacha se ve atrapado, no encuentra salida, se siente como algo inservible, crece su furia, su agresividad, se bloquea, piensa que nadie lo quiere, no encuentra quien lo escuche para que se desahogue, se refugia en la venganza, entonces busca medios como los videojuegos, dizque para entretenerse, los cuales los orientan a cometer el hecho tal cual su mente había maquinado. Actualmente estos videojuegos son un veneno para los jóvenes y los niños principalmente, que motivados con algunas sustancias les crean irrealidades que se convierten en realidad. Desatan toda su furia muchas veces en esas escuelas que ellos estudiaron antes y donde también fueron acosados sin buscarle una solución a su problema, logrando desatar su ira en contra de personas inocentes que jamás participaron en ese momento que le ocasionó dolor y frustración en su vida. Es lamentable hechos que han sucedido motivados por acoso, los cuales, después de la violencia, se conoce que el joven sufrió el mismo acoso por mucho tiempo y que vino desde el seno familiar y no fue atendido en el momento preciso por sus familiares, ni mucho menos cuando llegó a la escuela por las autoridades en la escuela. Creo que también los padres son responsables de hechos como estos. Pues cuando el niño o el joven le dice en la escuela, me están molestando, me están llamando por un nombre que a mí no me gusta, el profesor debe inmediatamente de ponerle atención y de tratar de ayudar a vencer la epidemia del bullying en las escuelas. Pero también, padres, déjense de estar poniendo nombres vulgares a sus hijos en sus casas. Esto se filtra a la escuela, hasta por medio de los propios hermanos o vecinos. Me decía una mujer en la comunidad que ella recibió acoso por parte de su familia por mucho tiempo y que ella, desde el momento de su nacimiento, fue despreciada por su mamá. Dice que ella creció con ese dolor de que siempre le llamaban por un nombre que a ella no le gustaba. Y siempre le decían, yo no sé por qué tú viniste al mundo. Nosotros no te queremos. Dice que ya no soportaba tanta humillación, tanto desprecio por parte de su familia. Un día intentó suicidarse, pero dice que algo le dijo, mejor vete de tu casa. Dice que llamó a una amiga y se fue a donde esa amiga que vivía en otro estado. Logró llegar donde la amiga y cuando llegó, la amiga le dijo, el trabajo que tengo es en un bar. La llevó al bar, la muchacha empezó a trabajar como camarera en el bar, pero después de un tiempo empezó a salir con un muchacho y quedó embarazada. Cuando quedó embarazada, pensó hacerle daño a la criatura, pero en ese momento la amiga la ayudó y le dice, búscate ayuda, busca a alguien que te oriente, que te ayude, porque tú estás muy confundida. Fue cuando ella tenía mi número de teléfono y me llamó. Estuvimos conversando por teléfono varias veces, no fue una vez, fueron varias veces para tratar de convencerla, porque ella quería hacer lo mismo que le pasó a ella cuando ella nació. Ella iba a despreciar la criatura igualmente. Entonces le expliqué
que el niño o la niña no tenía la culpa de lo que su mamá había hecho y del acoso que ella había recibido en el seno familiar. Que esa niña o niño no tenía la culpa, que mejor saliera de ese lugar, buscara otro lugar más decente y tuviera a su hijo. Pues Papá Dios siempre ayuda y la muchacha lo hizo. Salió del bar, buscó otro lugar, tuvo su niña y después me llamó que había nacido y que estaba muy agradecida porque ella en verdad no podía hacerle a su hija lo que a ella le hicieron, que su hija, yo tenía razón, que su hija no tenía la culpa. Entonces, ella dice, pido a los padres a no permitir preferencias entre sus hijos, a no ridiculizarlos, que no reciban humillaciones y desprecio, soledad, acoso, porque ustedes no saben, padres de familia, dice ella, cómo uno se siente. Uno quiere desatar esa furia con cualquiera a nuestro paso. Uno se siente una cosa, no una persona. Y el dolor más grande es cuando tu propia familia es quien propicia todas esas humillaciones. Uno quiere acabar con quien sea para sacar todo ese dolor que se lleva por dentro, como si estuvieran pagando los verdaderos culpables. Por eso yo me escapé de mi casa, pero gracias a Dios pude superarlo. Yo quiero que cuando los muchachos sean acosados por sus padres y esa información llegue a la escuela y que el problema no se haya resuelto, no se vayan a las calles, no usen drogas, busquen apoyo psicológico, busquen personas que los orienten, no se desequilibren de tal manera que piensen en el suicidio o destruir a otros. Padres de familia, ayuden a sus hijos cuando les hablen de acoso, pero no los propicien ustedes, porque es algo como una bomba que explota en cualquier momento y es muy destructiva. Ayuden, no destruyan a sus hijos. Esta es la peor pandemia que estamos pasando. Y disminuir las ventas de armas es muy tarde. El pueblo está armado. Quien tenía 3, compró 3 más. Y para que no siguieran sucediendo estos hechos lamentables, habría que ir casa por casa a registrar rincón por rincón las armas que se han adquirido, pues cada vez que hay una masacre, se activa la venta, pues piensan que se van a tomar medidas drásticas en contra de su adquisición. Cuando una persona obtiene un arma, se le debe decir cuándo la debe usar, cómo y cuándo, y que es para su defensa personal en un momento que él o su familia se vean en peligro, en defensa propia. Igualmente, y con mayor razón, explicarles a los niños que no es para destruir a otros por odio, venganza o acoso, como lo ven en los videos juegos. Mejor, padres de familia, no permitan esos videos juegos en sus casas. Son muy destructivos y enseñan a sus hijos a cometer estos hechos. Creo que la solución no está en darle armas a los maestros. Y el control de ventas de armas no va a parar. Al contrario, hay más ventas después que pasa una masacre, por temor a las medidas, como le expliqué antes. Entonces, la solución está en poner detectores de metales en todos los establecimientos escolares, universidades, antes de entrar al recinto, antes en las puertas de entrada
o una entrada principal donde esté el detector de metal, donde pase todo el personal de la institución más las visitas. También los detectores de metales deben de estar en hospitales, supermercados, tiendas, lugares de presentaciones de artistas y lugares donde se acumule mucha gente. Debe haber extrema vigilancia. De lo contrario, esto seguirá. Esto seguirá. Un maestro con un arma no puede estar pendiente el día entero a que escuche un disparo dentro de los pasillos de la escuela. El maestro está ocupado con sus clases, con sus alumnos. Un maestro con 30 alumnos no va a poder asistir en ese momento y los nervios no lo van a dejar. Maestros, estudiantes, personal de escuela, luchen por los detectores de metales a la entrada del recinto y que hayan policías. Hagan protestas. No detectores en las escuelas. Clases por computadora de nuevo en las casas. Maestros, personal. La vida solo es una. Espero que les sirvan mis sugerencias y mensajes en este tema. Y como siempre, mi aprecio. Con ustedes, siempre con Enma.